Pilotos de iRacing. ¿Alguna vez habéis realizado alguna maniobra que haya arruinado la carrera de otro piloto? Seguro que alguna vez. Somos humanos y cometemos errores, por supuesto. No obstante, para cualquier persona normal, resulta muy desagradable cometer un error así. Por ello, en este vídeo vamos a dar una serie de consejos y reglas sobre cómo comportarse a la hora de disputar una posición a otro piloto en pista. Si sigues estos consejos, te garantizo que te meterás en menos líos y lograrás mejores resultados. La primera regla: no creerse Dios al volante. Todos hemos visto las gestas del mítico Ayrton Senna, uno de los mejores pilotos de todos los tiempos, pero también agresivo como ninguno. Él fue un grandísimo piloto y pocos han podido imitarle con los años. Si pocos pudieron ser como él, tú no has de intentar serlo. Hay muchos pilotos que no piensan sus maniobras y se creen que pueden adelantar de cualquier manera y en cualquier sitio. Por ello, son muy propensos a provocar accidentes, en especial en la primera vuelta, donde tratan de imitar al gran Ayrton en la famosa carrera de Donington del 93. Hemos de olvidarnos de dicha forma de ver nuestro pilotaje. Un adelantamiento suele conllevar bastantes riesgos, por lo que de mano no nos la jugaremos en cualquier sitio. La segunda regla: no forzar un adelantamiento. En principio, no deberíamos adelantar a un piloto si no somos más rápidos que él. En una carrera, a largo plazo los pilotos más rápidos se van para adelante y los menos rápidos se van quedando atrás. Por ello, no tiene sentido forzar un adelantamiento sobre un piloto que no es más lento que nosotros. Este ejemplo ya salió en el vídeo de conducción defensiva, puesto que el de delante comete un error importante en la defensa de la posición, pero también nos vale para este vídeo porque el intento de adelantamiento es forzado. Ambos pilotos teníamos un ritmo muy parejo y no tenía sentido arriesgar un adelantamiento así. Yo aprendí esta regla por las malas, pero para eso está este vídeo, para que vosotros no tengáis que hacerlo. La tercera regla: saber a qué te enfrentas. Nunca entrarás en una carrera sin haber probado nunca el coche y sin saberte el circuito, ¿verdad? Esto igual vale en videojuegos de carreras arcade, pero en un simulador es necesario entrenar antes de las carreras. Hemos de tener una cierta cantidad de kilómetros recorridos en el coche en cuestión, sabernos el circuito y probar el coche en ese circuito. En los foros de iRacing hay montones de estimaciones de tiempos, así que podemos saber cuándo estamos en condiciones de competir. Lo ideal sería saber también a qué pilotos nos enfrentamos, pero eso depende de la categoría. En la Copa Mazda es difícil coincidir más de una vez con un mismo piloto. Sin embargo, según subimos de categoría, comenzamos a coincidir con ciertos pilotos con frecuencia y a saber cómo son en pista. Esta es la mayor ayuda que podemos tener en una carrera. La cuarta regla: usar nuestro coche para comunicarnos con el piloto de delante. Esta regla también la aplicábamos al piloto defensor, e igualmente tiene gran importancia. Si el piloto de delante no se espera que le vayamos a adelantar, es posible que la maniobra acabe mal para alguno de los dos o para ambos. Si queremos adelantar al piloto de delante, se lo podemos hacer saber apuntando nuestro coche hacia el hueco que nos deja el defensor, suponiendo que defienda bien, el interior o el exterior. Esto no quita que podamos jugar con el piloto defensor, mostrándonos en sus espejos y enseñando el morro en puntos donde incluso no tengamos la intención de adelantar. Muchas veces el adelantamiento ni siquiera es disputado porque logramos que el de delante cometa un error. En principio, esto es lo que debemos intentar. La quinta regla hemos de acompañarla a lo dicho en la cuarta: tener paciencia. Muchas veces el adelantamiento no se logra la primera vez que se intenta, más aún si no somos mucho más rápidos que el de delante. Las carreras son largas, por ello no debemos intentar adelantar así como así, y menos aún en la primera vuelta. Solo adelantaremos si tenemos claro que la maniobra puede realizarse con total limpieza y seguridad. Las carreras son batallas a largo plazo y al final las acaba ganando quien comete menos errores. Como dijimos en la regla anterior, suele ser más interesante tratar de forzar el error del piloto contrario. Luego, la posición más segura, a la par que eficaz, es aquella en la que nos situamos detrás del piloto defensor y le metemos presión buscando un error, adelantándole si falla o si hay una ocasión absolutamente clara en la que podemos realizar la maniobra con seguridad. La sexta regla: respetar a nuestros rivales. Lo mismo que dijimos en el vídeo de conducción defensiva. Si no tenemos respeto por el resto de competidores, da igual si cumplimos las otras 5 reglas a rajatabla. No vale de nada. Solo si respetamos a nuestros rivales,
podremos competir de forma limpia y legal con ellos, y solo así disfrutaremos al máximo de la grata experiencia de iRacing. Espero que este vídeo os haya resultado útil, se agradece que deis like y comentéis, y si queréis ver más vídeos de iRacing suscribiros al canal. Esta semana estamos debutando en la Star Mazda y teniendo batallas más interesantes en pista. No os perdáis el próximo vídeo de iRacing, puesto que será nuestra primera carrera de la temporada y con el nuevo coche en el circuito de Spa. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.